Buenas tardes, os damos la bienvenida al webinar de esta tarde donde hablaremos sobre cuánto consumen nuestras viviendas y cómo mejorarlas. Esta actividad forma parte del proyecto Cambiando la energía de nuestras viviendas que estamos desarrollando con la Escuela Vecinal de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, con quienes estamos llevando a cabo talleres, visitas y webinars. De hecho, este es el último webinar que vamos a hacer de una serie que hemos hecho de 4. Bueno, mi nombre es Rosa Fraga y soy de la plataforma por un nuevo modelo energético y voy a hacer la presentación de este webinar y el turno de preguntas que haremos al terminar las intervenciones. Podéis intervenir e ir dejando vuestras preguntas, reflexiones en el chat que tenéis disponible en Zoom y después al final pues las recopilaremos y bueno, podemos resolver las dudas que tengáis o incluso generar un debate con los asistentes. En primer lugar, voy a hacer una introducción sobre cómo leer los certificados energéticos y cómo influye, bueno, pues actuar en la envolvente del edificio, en las instalaciones y con energías renovables en la mejora de su calificación. Y bueno, y lo que es más importante, en el confort de nuestros hogares. Y después, a continuación, le daré paso a nuestro invitado, bienvenido, Fernando Martín Consuegra, que es arquitecto en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y que nos va a presentar los resultados de la estrategia de monitorización Habita Madrid, en la que han recopilado los datos de consumo energético y del ambiente interior en viviendas antes y después de las obras de rehabilitación energética que se han hecho en ellas. Bueno. Como os comentaba al principio, bueno, pues este webinar forma parte de un proyecto, del proyecto Cambiando la energía de nuestras viviendas que estamos desarrollando en este 2024 y tenéis disponible, si queréis, en nuestra página web y también en el YouTube los vídeos de las sesiones anteriores, donde hemos hablado sobre medidas pasivas, sobre medidas activas y autoconsumo renovable. Vale, entonces antes de dar paso a Fernando, vamos a ver qué información nos ofrecen los certificados energéticos y cómo leerlos. Para obtener un certificado energético de un edificio o una vivienda individual, se realiza una simulación energética que nos va a dar como resultado la demanda, el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono que tiene una vivienda o un edificio para alcanzar esa situación de confort. En la calificación energética final y en la etiqueta, como vemos aquí, lo único esta es la etiqueta final que vais a ver en las inmobiliarias o bueno, o en algunos portales de internet, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en la etiqueta solo aparecen como datos el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, está claro que con esta información, pues bueno, es limitada porque no nos da como muchos datos o mucho detalle sobre cuál es el comportamiento de nuestra vivienda. Entonces, realmente tendríamos que indagar un poco más en lo que sería el documento completo y en datos como la demanda energética en invierno y en verano, porque son mucho más relevantes a la hora de conocer en qué situación está. ¿Vale? Entonces, esto está bien, pero el documento es más completo y podemos sacar más datos. Entonces, antes de empezar, creo que sería interesante quizás familiarizarnos con algunas definiciones que nos vamos a encontrar. Una de las más interesantes es el concepto de demanda energética, que va a aparecer como uno de los datos que nos va a dar el certificado energético. Nos va a dar este dato tanto para calefacción como para refrigeración y es la energía que necesitamos para mantener las condiciones internas de confort en la vivienda o en el edificio. ¿Y qué influye en su resultado? Pues va a influir la orientación de las fachadas, la superficie de contacto en el exterior, con el exterior, el nivel de aislamiento que tienen los cerramientos, la fachada, la cubierta, los huecos, las ventanas, ¿vale? Y el sombreamiento que estos tienen. Entonces, todos esos datos, que como veis, pues es la geometría del edificio, dónde está ubicado, si tiene sombras, si tiene más contacto con el exterior o menos, va a hacer que necesitemos más o menos demanda dentro del cálculo que vamos a hacer dentro de esta simulación
simulación del certificado energético. Como vemos luego, lo siguiente que vamos a necesitar es esa energía útil, que es la que finalmente va a aprovechar el usuario, el habitante de esa vivienda, después, una vez que las instalaciones la han transformado, ¿vale? Entonces, ¿en qué va a influir también la energía útil? Pues los rendimientos que vayan a tener nuestras instalaciones, ¿vale? Es decir, las instalaciones de calefacción, de agua caliente sanitaria o de refrigeración. La energía final es la que nosotros vamos a medir en el contador y es la que vamos a pagar en la factura, ¿vale? Entonces, luego, los últimos datos, como veis, dentro de todo este proceso donde tenemos la geometría que va a influir en la demanda, la energía que vamos a utilizar, que cuando le aplicamos los rendimientos de las instalaciones, pues vamos a necesitar al final una energía mayor, depende de lo eficientes o no que sean nuestras instalaciones. Cuando le aplicamos una serie de factores es cuando vamos a obtener esto que viene como dato en los certificados energéticos, que es esa energía primaria no renovable, que luego la vamos a transformar también a través de una serie de factores en las emisiones de dióxido de carbono, que como veíamos esos dos datos son los que aparecen al final en la etiqueta energética. Pero como os decía, a nosotros nos interesa saber un poco cómo es esto y cómo son deficientes, cómo es el edificio en sí y cómo son deficientes las instalaciones que están instaladas en él, ¿no? Bueno, pues entonces, em, el documento completo es lo que vamos a ver un poco qué datos que vienen, porque vienen muchísimos, ¿no? Como veis, esto sería un ejemplo de un certificado energético. Vamos a ver en qué datos nos podemos fijar para entender un poco cómo es esa vivienda, ¿no? En este caso es una vivienda dentro de un edificio colectivo que tiene 100 metros cuadrados, está en un clima como el de Madrid y tiene una orientación norte-sur. Entonces, el primer anexo que nos viene dentro de la documentación, en el documento completo del certificado energético, va a ser este anexo 1 donde están la descripción de las características energéticas del edificio. Vale, entonces nos van a venir los datos de cómo están hechos o cómo de eficientes son los cerramientos opacos, los huecos y lucernarios, ¿vale? Lo que sería la envolvente térmica, que serían las fachadas, cubiertas y las ventanas, ¿vale? Por ejemplo. Y luego también nos van a venir los datos de las instalaciones, que serían la de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Bueno, aquí es interesante igual fijarnos pues, en lo que hemos comentado antes, en qué orientación tienen esas fachadas, que van a ser las que están en contacto con el exterior en nuestro edificio. Así como algo muy favorable sería que esta vivienda tuviera una orientación norte-sur en nuestro clima, ¿vale? Porque va a necesitar menos demanda en invierno y va a sobrecalentarse menos en verano. Ay, perdón. Vale, luego otro dato interesante, pues por ejemplo tenemos esto de las transmitancias térmicas, por ejemplo, de la fachada o de las ventanas. Lo hemos visto en otros talleres al principio. Las ventanas, pues las hay desde con rotura de puente térmico y vidrio simple hasta con rotura de puente térmico e incluso ahora vidrio triple. Entonces, para que os hagáis una idea, este dato de transmitancia, cuanto mayor sea, peor calidad tendrá, peor eficiencia tendrá esa ventana. Entonces, este dato de 5,7 sería una ventana sin rotura de puente térmico y con un vidrio simple. Si pusiéramos una de características como las que se colocan actualmente, con doble vidrio y rotura de puente térmico, pues estaríamos con valores por debajo de 1,5. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de este dato, cuanto mayor sea, pues peores condiciones va a tener ese hueco. Bien, luego, en el anexo 2 vamos a tener ya el resultado. Aquí nos va a dar un poco más de detalle sobre las emisiones, pues la repercusión que tiene la calefacción, el agua caliente sanitaria, la refrigeración. También nos va a dar un poco más de datos de cómo está repartido lo del consumo de energía primaria no renovable en cada una de las instalaciones. Veis que no aparece la iluminación porque en las viviendas eso no se contabiliza, eso solo se contabiliza en edificios terciarios. Entonces, si está este dato en vuestro certificado energético de vuestra vivienda
vacío, no pasa nada. Es porque en las viviendas este valor no se tiene en cuenta actualmente, ¿vale? Y por último, lo que os decía que es interesante mirar, que sería la calificación energética respecto a la demanda energética, tanto en calefacción como en refrigeración. Entonces, vemos aquí que tenemos un dato donde nos dice que la demanda de calefacción para esta vivienda tendría una letra E, en cambio, para la de refrigeración tendría una letra C. Bueno, las condiciones que teníamos de partida es que es una vivienda que no tiene nada de aislamiento y tiene unos huecos pues de muy mala calidad, pero como tiene una buena orientación, por eso en refrigeración nos está dando pues un valor muy bueno. ¿Por qué? Porque no se va a con la orientación que tiene, no se va a sobrecalentar excesivamente en verano, ¿vale? Entonces, bueno, estos son datos que al final, pues si sabemos leerlos, entendemos un poco cómo funciona esa vivienda. Bien, y luego ya el último anexo que viene es el anexo 3, donde nos deben dar al menos tres opciones de mejora. En este caso, en esta simulación que hemos hecho, hemos contabilizado tres tipos de mejoras, pues las que hemos visto un poco en los talleres anteriores. En primer lugar, hemos aplicado mejoras solo únicamente de medidas pasivas. En segundo lugar, solo medidas activas. Y luego, en tercer lugar, hemos aplicado tanto medidas activas como autoconsumo renovable. Bueno, pues lo que vemos en las medidas activas, si aplicamos pues un aislamiento de fachada de 10 centímetros de lana de roca por el exterior, una disminución de puentes térmicos, bueno, pues sería lo típico en la caja de persianas, en los contornos de las ventanas, se podría trabajar fácilmente, ¿no? En una rehabilitación. Y luego, pues la sustitución de las ventanas. Entonces, si actuamos en las medidas pasivas, lo que nos va a bajar, sobre todo, o va a influir, es tanto en la demanda de calefacción como en la de refrigeración. ¿Veis que en la de refrigeración, bueno, la de calefacción alcanza un 91,5% de ahorro y en la de refrigeración, bueno, solo un 27%, pero es que ya estábamos en muy buenas condiciones, ¿vale? Luego, si actuamos en las medidas activas, veis que en los resultados que nos da sobre la demanda, claro, nos va a parecer que no estamos ahorrando nada en la demanda, porque no estamos actuando en la envolvente, en el cerramiento del edificio, como para que esa demanda nos vaya a bajar. Lo único que podemos bajar cuando actuamos colocando pues, una aerotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria es en las emisiones, es decir, vamos a ser muchísimo más eficientes porque van a funcionar mejor las máquinas que tenemos para producir calor, refrigeración o agua caliente sanitaria. Pero por eso aparece este dato, el de la demanda, pues el edificio va a seguir pidiéndonos lo mismo porque ni hemos colocado aislamiento ni hemos cambiado a lo mejor las ventanas que eran de muy mala calidad, ¿no? Bien, y luego ya el último paso están las medidas activas y el autoconsumo renovable. Entonces, en este caso, sí que van unidas, deben ir unidas, porque de alguna manera el autoconsumo renovable en el certificado energético tiene que ir unido a que hagamos algún tipo de actuación en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria. Es decir, ese autoconsumo renovable solo se va a tener en cuenta en estos tres consumos, no en consumos de electricidad de electrodomésticos y este tipo de usos, ¿vale? Y ya lo último, pues sería aclarar un poco que la energía consumida o término variable de nuestra factura eléctrica es la energía final, resultado de la lectura del contador eléctrico. Y aquí es importante aclarar de nuevo que, bueno, que los resultados que nos da el certificado energético no tienen por qué, o no, es muy difícil que vayan a coincidir con la energía consumida de la factura, aunque hagamos una transformación como la que podríamos hacer calculándolo, ¿no? Porque, bueno, pues el certificado energético es una simulación donde lo importante es que vamos a poner las mismas condiciones en todos los edificios que estamos analizando, porque lo que se trata es de compararlos y poder decir, este tiene una C, una A, una demanda de A, una demanda de B, ¿no? Pero todos tienen que cumplir como unas características parecidas o
partir de las mismas condiciones. Es decir, no se está teniendo en cuenta las variables de uso que los habitantes den a esa vivienda, ¿vale? Es decir, pues que a lo mejor encendamos más o menos la calefacción, el aire acondicionado, la temperatura a la que pongamos el termostato. Esos son datos que aquí, en la factura, claro, que aparecen reflejados porque son datos reales. Y bueno, y también así para recomendaros una manera de comprobar ese consumo real es a través de los contadores digitales, que nos permiten conocer pues esas curvas de consumo horario, diario, semanal, mensual y el historial que tenemos también de picos de demanda también nos puede ayudar a evaluar la potencia que tenemos contratada, que eso es el término fijo. Entonces, a lo mejor podemos descubrir que tenemos más potencia eléctrica contratada de la que necesitamos. Entonces, eso pues lo podemos evaluar a través del contador digital. Y para ello, bueno, pues necesitáis tener acceso a la página web o a las aplicaciones de la distribuidora de vuestra zona y bueno, pues con los datos de la titularidad del contrato de electricidad, pues podríais hacerlo. Bueno, ahí os hemos dado dos, que son las que funcionan en Madrid, pero bueno, en internet podéis buscar todas las demás. Y, y bueno, pues ahora le voy a dar paso a Fernando, que nos va a dar pues otra visión. Como os he dicho, esto de los certificados energéticos es una simulación para, con la idea de comparar unos edificios con otros, unas viviendas con otras, ¿no? Bajo unas mismas condiciones. Lo que nos va a presentar él serían datos reales de cómo se comporta cada vivienda y los habitantes que viven en ella, bueno, pues antes y después de una rehabilitación. Entonces ya le doy paso para que nos muestre el estudio que han hecho y las conclusiones que han sacado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí, Sí. Vale, gracias. Pues voy a compartir mi pantalla. En primer lugar, muchísimas gracias a Rosa y a las compañeras de la plataforma por invitarme a este seminario, a difundir los resultados y nuestro estudio. No sé si podéis ver mi pantalla. Voy a compartir. sí, ahora, Up. Vale, y entonces, bueno, he preparado una presentación para un poco para explicar los conceptos básicos primero, ¿no? Que, bueno, que probablemente ya los dominéis, pero le he preguntado a Rosa y me ha dicho que no estaba de más, ¿no? Entonces, a ver si puedo quitar esto. Estáis viendo la primera imagen, que es la temperatura terrestre del planeta. sí, Sí, perfecto, lo vale. vemos perfecto. Vale, bueno, todo esto es para que no nos olvidemos de por qué estamos tomando todos estos esfuerzos en hacer esto, en rehabilitar los edificios y en tomarnos todas estas molestias que cuestan mucho dinero y que, bueno, pues suponen una oportunidad también, pero bueno, el tema es el cambio climático. Estamos desgraciadamente viendo ya las consecuencias de una manera muy dramática y, bueno, pues es el momento de actuar y ya no podemos esperar más, ¿no? Estáis viendo la temperatura del planeta desde la revolución industrial, no hay ninguna duda de que está en aumento y bueno, pues la causa la principal causa es la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, pues si analizamos las causas, ¿no? De dónde se están consumiendo todos estos combustibles, vemos que, pues bueno, más de la tercera parte, no sé si veis mi puntero, más de la tercera parte, pues se consumen en los edificios, ¿no? Luego también hay una parte importante que se consume en transporte y otra parte en industria, ¿no? Además de otros aspectos que son un poquito menos, tienen menos impacto, ¿no? Pero los edificios son responsables de más de un tercio de la energía consumida y casi del 40% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos que, que actuar ya sobre los edificios. Por eso hay una serie de directivas europeas que nos obligan a transponer y crear legislación nacional para rehabilitar los edificios que estén en peores condiciones, ¿no?
Entonces, esto es una mala noticia, pero por otro lado es una oportunidad porque los edificios tienen muchísimo potencial de ahorro, ¿no? Y si veis también esta gráfica, pues bueno, la mayor parte del consumo lo producen los edificios residenciales, ¿vale? Por lo tanto, en las viviendas tenemos un enorme campo de actuación para reducir los consumos y, por tanto, las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, en este contexto aparece nuestro grupo de investigación al que yo pertenezco. Somos un equipo que se llama Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, ¿vale? Y nosotros analizamos los edificios, pero no desde el punto de vista estructural ni de seguridad, sino sobre poniendo en el centro de la investigación al usuario final, ¿no? Hacemos investigación aplicada sobre el confort y la sostenibilidad de los edificios, ¿no? Y bueno, pues nuestro lema es más bienestar usando menos recursos, ¿no? Que podemos hacer edificios que satisfagan las necesidades de los usuarios, pero que reduzcan drásticamente el uso de recursos y sobre todo de combustibles fósiles, ¿no? En nuestro grupo pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como sabréis, pues es el mayor organismo público de investigación del Estado. Y bueno, y en concreto, nosotros trabajamos en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que es el instituto del CSIC que se dedica a investigar sobre la construcción, la tecnología y sus materiales. Vale. Dicho esto, pues me imagino que ya habéis hablado un poquito de este tema, ¿no? Lo que veis en la gráfica son las viviendas existentes en el Parque Español, todas las viviendas que tenemos, ¿no? Y vemos pues un poco que cómo la mayor parte de las viviendas se han producido durante las burbujas inmobiliarias, ¿no? La mayor parte de las viviendas de España se construyeron después de la Guerra Civil, ¿no? Hubo una carestía enorme de vivienda y empezaron a construirse muchas viviendas hasta los años 70, que fue el pico de construcción. Después de los años 70 ya se modera un poco la cosa y luego hay una segunda burbuja inmobiliaria en los años 2000, ¿no? Empieza en los 90 a producirse y en el 2000 pues explota, ¿no? Entonces, bueno, hasta el año 1979, que es cuando se produce, pues en los años 70, la primera crisis del petróleo y nos damos cuenta de que no vamos a tener energía infinita para calefactar o para consumir en nuestras viviendas. Hasta el año 79 no se tenía en cuenta ninguna medida de eficiencia energética porque no se había tomado conciencia, ¿no? Entonces, en España, en 1979, aparece la norma básica de la edificación con condiciones térmicas para los edificios por primera vez y aparecen condiciones como la obligación de poner aislamiento térmico o la obligación de poner doble acristalamiento en las zonas frías de España, ¿no? Estas primeras medidas son muy tímidas para lo que exigimos ahora y hasta en el año 2006 aparece el Código Técnico de la Edificación, que es ya una legislación integral sobre el edificio que pretende garantizar una calidad en la edificación que en España, por desgracia, no teníamos y ya empieza a aparecer unas exigencias mayores de eficiencia energética, ¿no? De manera que actualmente no es posible construir un edificio que no esté preparado para reducir el consumo de energía. Pero, pues la mayor parte de las viviendas que tenemos, el parque construido, está hecho antes de 1979 y se han rehabilitado muy pocas, ¿no? De manera que tenemos un enorme parque edificado tremendamente ineficiente y que nos supone un sumidero de energía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la necesidad de hacer operaciones de rehabilitación energética. ¿Cuáles son las viviendas más ineficientes? Pues son aquellas construidas durante el siglo XX, ¿no? Y antes de 1979. Son los barrios en los que vivimos prácticamente. Ahora mismo no se puede construir así, ¿no? No es posible, no es posible. Y todos estos edificios necesitan medidas de eficiencia energética, incorporarlas masivamente y de aquí al año
2030 tenemos la obligación de aumentar la tasa de rehabilitación y antes de 2050, pues la práctica totalidad del parque debería estar rehabilitada para reducir sus necesidades energéticas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas, aparte de que aparte del cambio climático, del problema del medio ambiente, aparte de los problemas económicos que conlleva que estemos pagando unos recursos muy grandes, ¿no? Es la pobreza energética. Es que estos edificios que necesitan muchísima energía para estar en confort, están causando una presión sobre la población y pues que necesita pues dedicar una gran parte de sus ingresos a pues, mantener el hogar pues, a una temperatura adecuada, sobre todo en invierno, ¿no? El problema de la pobreza energética surge por la imposibilidad de calefactar en invierno estas viviendas, pero ahora también estamos incorporando los problemas de enfriamiento en verano, ¿no? O el sobrecalentamiento de las viviendas, ¿no? Y la pobreza energética, pues en gran parte está causada por la edificación, ¿no? Y bueno, pues tiene unas consecuencias que genera problemas de salud, endeudamiento, cortes de suministro, el deterioro de la edificación, a veces puede llegar incluso a producir desahucios y bueno, es una de las consecuencias sociales negativas de toda esta ineficiencia, ¿no? Y es un problema, si veis el mapa de Europa, pues curiosamente es un problema que tenemos más en los países mediterráneos del sur, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestras viviendas están peor preparadas. Como vivimos en el sur, como aquí no hace frío, pues no hay aislamiento y entonces al final la situación de confort en el interior de las viviendas es peor de lo que puede ser en Francia, en Alemania o en Polonia, ¿no? Donde sí que pues están preparados para el frío, los edificios están mucho mejor construidos y a lo mejor tienen una demanda no, menor que la que tenemos aquí en España, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya el último concepto que os doy antes de explicaros la estrategia de monitorización son los edificios de consumo casi nulo, ¿no? Esto lo ha explicado Rosa un poco y me ha dicho que ya lo habéis tratado a lo largo de todo este proyecto. Y bueno, es la pirámide de la eficiencia energética de los edificios. Para conseguir edificios de energía casi nulo, necesitamos que nuestros edificios sean muy eficientes. ¿Cómo se consigue esto? En primer lugar, reduciendo la demanda, reduciendo las necesidades energéticas. Y como bien ha dicho Rosa, pues esto se consigue a través de un diseño bioclimático de los edificios. La demanda depende exclusivamente de la arquitectura, de cómo está hecho la envolvente de nuestro edificio, de qué orientación tiene, de si intercambia mucho calor con el exterior, ¿no? Si la transmitancia es muy elevada, perdemos calor y por tanto tenemos que quemar más. Y bueno, pues de las necesidades, digamos. Si nosotros reducimos en primer lugar estas necesidades, toda la pirámide se reduce, ¿no? Entonces, en la base tenemos la demanda, a continuación tenemos la eficiencia de las instalaciones. Si nosotros tenemos una demanda reducida y además tenemos unas instalaciones de poca potencia porque tienen que satisfacer poca demanda y además estas instalaciones tienen un buen rendimiento, nosotros necesitamos mucha menos energía para satisfacer esa demanda. Y en último lugar, en la punta de la pirámide está la producción, ¿no? Las energías renovables. Si nosotros tenemos una demanda reducida y además una buena eficiencia en nuestras instalaciones, necesitaremos una pequeña instalación renovable para satisfacer la energía que necesitamos. Esto es lo que se denomina un edificio de energía casi nulo, el que cumple con todas estas condiciones, ¿no? No podemos pretender, como decía Ivan Illich ya en los años 70, en Energía y Equidad, no podemos pretender satisfacer una demanda totalmente desorbitada mediante la instalación de mucha energía renovable, porque esto nos va a llevar a un enorme consumo de recursos para instalar estas energías renovables. Esto va a generar muchísimos residuos, ¿no? Pues estamos viendo
los problemas con las baterías, qué hacemos con ellas. Por lo tanto, para las renovables se tienen que utilizar con responsabilidad y con cabeza, ¿no? Y para eso, primero tenemos que reducir la demanda y tener unas buenas instalaciones en nuestro edificio. Dicho esto, pues paso a comentaros el plan de monitorización que estamos llevando a cabo desde el Instituto Eduardo Torroja para el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Esto es una encomienda de gestión, como un convenio, en el cual el ayuntamiento nos encomienda hacer un estudio independiente para auditar pues la mejora que se obtiene en los edificios que se rehabilitan utilizando fondos públicos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Cuando tú pides una subvención al ayuntamiento, pues hay una parte de los edificios, una muestra que monitorizamos para obtener datos científicos empíricos y para saber cómo ha funcionado esa rehabilitación y cuánto se ha reducido el consumo en esos edificios, ¿no? Y esto lo hacemos, pues, mediante una estrategia de monitorización. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer unos estudios previos de los edificios que se rehabilitan, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Con las certificaciones energéticas que nos ha contado Rosa, ¿no? Además, esta es la herramienta que se utiliza para decidir la cuantía de la subvención que reciben los beneficiarios, ¿no? Si yo tengo un certificado energético muy malo, una letra, como en este caso, una letra F, y yo consigo subirlo a la letra E, pues voy a tener una cantidad. Si yo consigo subirlo a la letra D, pues voy a tener una mayor cantidad de subvención, ¿no? Por tanto, es importante que podamos evaluar estas herramientas puesto que pues, tienen unas consecuencias económicas también. Entonces, por un lado, es saber cuánto están ahorrando los edificios y también evaluar estas herramientas como la certificación energética y ver pues, si la realidad se parece o no a los datos obtenidos, ¿no? A los datos calculados en este modelo. Entonces, analizamos las certificaciones energéticas, vemos cómo está la envolvente antes de la rehabilitación, cuáles son las medidas que se van a incorporar. Estas subvenciones, lo que estamos evaluando ahora son mejoras que son exclusivamente en la envolvente, ¿no? Y principalmente son en la envolvente opaca, o sea, se trata de incorporar aislamiento térmico en la fachada y en la cubierta y bueno, y también cuando son accesibles, pues en los suelos, ¿no? En las partes, en los soportales, ¿no? Y en algunos casos que no se han cambiado las ventanas, pues también se han modificado ventanas. Pero lo más complicado, porque las ventanas sí que los vecinos pues las han ido cambiando a medida que hemos podido, pero lo que es muy complicado es actuar en la envolvente opaca y sobre todo las fachadas, como en Madrid sobre todo, vivimos principalmente en edificios multifamiliares con muchas viviendas, pues la fachada es el elemento constructivo que más pérdidas tiene, el que sería más prioritario de rehabilitar y es muy complicado porque hay que poner de acuerdo a la comunidad y bueno, pues no es, las ventanas las hace cada vecino individualmente y eso pues esto se ha ido consiguiendo, pero los elementos comunes ya son más complicados de gestionar y bueno, pues tenemos menos casos, ¿no? Entonces, una vez hemos analizado el proyecto, hacemos la selección de las viviendas a monitorizar. No hace falta monitorizar todas las viviendas de un edificio, sino más o menos, pues dependiendo del tamaño, pero un edificio de 20 viviendas, pues contener una vivienda intermedia, una vivienda de bajo cubierta y otra en la planta más baja en la que haya viviendas, pues ya sea el bajo o el primero en el caso de que haya bajos comerciales pues ya con eso podemos evaluar la eficiencia energética del edificio y cuál ha sido el impacto de la rehabilitación. Si el edificio es muy grande y tiene varias orientaciones, pues también necesitaremos monitorizar pues, una vivienda norte, una vivienda sur o al este o al oeste en función de cómo sea
cada edificio, ¿no? Y una vez elegidas las viviendas, pues se hace una encuesta a los ocupantes, ¿no? Para ver las características de la vivienda, qué instalaciones tienen, cuál es la caldera, cuál es pues su termoeléctrico, para ver este tema de la eficiencia de los equipos y también ver los hábitos. No es lo mismo que viva una persona mayor que está jubilada o que en la vivienda haya niños pequeños, que en estos casos pues hay unas mayores necesidades de confort que pues en que haya una población muy activa en la vivienda o, bueno, pues en función de los ocupantes también las necesidades son unas u otras, ¿no? Y en el certificado energético lo que se supone es que la vivienda vive una familia estándar, ¿no? La familia media, ¿no? Por eso también eh, los ocupantes interfieren mucho en la eficiencia energética de la vivienda y tenemos que estudiarlos, ¿no? Entonces, una vez ya conocemos las instalaciones y las viviendas que vamos a monitorizar, se comienza la estrategia de monitorización, ¿no? Tenemos dos tipos de estudio, ¿no? El más importante es la monitorización en continuo y bueno, hemos tratado de hacer una monitorización no intrusiva, ¿no? Que no, pues al principio cuando empezábamos a monitorizar pues yo qué sé, al principio de todo esto, pues cortábamos los tubos, poníamos un contador en la caldera para ver cuánta calefacción, cuánta agua caliente. Bueno, pues ahora todo esto pues se ha simplificado mucho y simplemente colocamos unos contadores en el cuadro eléctrico. En el caso de que haya gas, se coloca también uno en el contador del gas y esto nos da la medida del consumo, a ser posible cada hora, para que podamos hacer perfiles de consumo diarios y saber en qué momento se están produciendo los mayores consumos energéticos para poder hacer recomendaciones, ¿no? a la persona a la que se monitoriza. Y por un lado, y una vez tenemos los consumos de electricidad y gas, lo comparamos con datos de confort ambiental, ¿no? Tenemos que en el interior normalmente en el salón o en la estancia vividera en la que se pase más tiempo en la vivienda, pues se coloca un sensor que mide la temperatura, la humedad relativa, con esto determinamos el confort y también la concentración de CO2 en el interior de la vivienda y con esto medimos la idoneidad de la ventilación en esa vivienda, ¿no? Porque nos encontramos muchos casos, por ejemplo, en invierno, en hogares que tienen problemas de pobreza energética, pues no se ventila para no perder calor, ¿no? Y esto hace que suba la concentración de CO2 y otros contaminantes, pero nosotros esto lo analizamos a través del CO2 y pues podemos determinar si la vivienda se está ventilando de una manera saludable y en caso contrario, pues hacer recomendaciones, ¿no? Y esto se compara con los datos meteorológicos, ¿no? Ahora estamos usando las estaciones meteorológicas de la red del ayuntamiento para este estudio y bueno, esto se hace porque, claro, puede ser que nosotros medimos los consumos antes de la rehabilitación y después, y a lo mejor en un año ha hecho más frío que el otro, ¿no? Y no podemos, a lo mejor el año después de la rehabilitación ha hecho mucho menos frío en invierno y decimos que ha ahorrado mucho. No, esto no es así, ¿no? Esto hay que normalizarlo por la severidad climática de cada año para que esos resultados puedan ser comparables, ¿no? Y luego, en segundo lugar, hacemos una campaña de medición puntual, ¿no? De medidas puntuales que completan la información de la monitorización en continuo. Esto se hace, pues hacemos termografías antes y después, ¿no? En las cuales podemos ver la envolvente, si hay fugas, si se ha realizado bien la obra de aislamiento térmico. Hacemos ensayos de estanqueidad también en algunas de las viviendas las que nos dejan, pues ponemos una puerta soplante, un ventilador en la puerta, despresurizamos la vivienda y observamos si hay filtraciones de aire a través de las ventanas o de otros elementos de la envolvente
y hacemos una muestra también de otros gases contaminantes, además del CO2, ¿no? Hacemos una campaña que pues esta dura menos tiempo, a lo mejor dejamos 15 días o un mes, un sensor de contaminantes con los cuales vemos si hay trazas de compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, que son los contaminantes más habituales en las viviendas, ¿no? Que provienen pues de los barnices, de los cosméticos, de los productos de limpieza. Estamos haciendo una pequeña campaña para detectar si en Madrid tenemos problemas de estos contaminantes y también dejamos un sensor de gas radón, que, bueno, pues esto es un gas que sobre todo se encuentra en las viviendas que están en las plantas más bajas, ¿no? Porque proviene del terreno y también puede ser nocivo. Entonces, esto es un estudio complementario de contaminantes que hacemos pues aprovechando que estamos monitorizando, ¿no? Bueno, la estrategia tiene dos partes. Una, en principio, firmamos un convenio para estudiar 50 viviendas que ha sido ampliado con una adenda para llegar a las 210 viviendas y, bueno, pues están distribuidas principalmente en la periferia de Madrid, ¿no? Porque son, pues, menos alguna vivienda que tenemos en Retiro y la mayor parte están fuera de la M30, que es donde están los edificios más ineficientes, ¿no? Estos que se produjeron después de la guerra y hasta 1979 y es donde se han estado localizando las ayudas a la rehabilitación, ¿no? Son los que más tienen una mayor urgencia, ¿no? Y bueno, hoy os voy a contar los resultados de las primeras 11 viviendas que han salido. Son resultados preliminares, todavía no podemos establecer conclusiones definitivas, pero pues es un proceso bastante largo, ¿no? Porque tenemos que monitorizar un año antes de las obras, esperar a que acaben las obras y luego otro año después y comparar datos y necesitamos datos de verano y de invierno. Entonces, pues al final, pues te tiras 3 años fácilmente hasta que terminas, ¿no? Tenemos las primeras 11 viviendas que están ubicadas en el poblado dirigido de Orcasitas, me ha contado Rosa y he visto en el programa que que lo habéis visitado y bueno, pues se trata del barrio que tiene una tasa de rehabilitación, la mayor tasa de rehabilitación de España, pues por un movimiento vecinal que está muy eficazmente gestionando las ayudas y ayudando y organizando al vecindario y a las comunidades de vecinos a presentar toda la documentación para obtener ayudas, a hacer los proyectos, a contratar las obras. Pues es el barrio que mejor está funcionando, ¿no? Y bueno, y de hecho ahora ya han hecho también una comunidad energética que la acaban de inscribir y bueno, pues en los próximos años tendrán también instalación renovable y bueno, probablemente va a ser el primer barrio de energía casi nula de España, ¿no? Y no sé si de Europa. Y bueno, pues estas viviendas fueron, se inscribieron masivamente en el plan de monitorización, ¿no? Y bueno, pues tenemos resultados de este barrio, ¿no? Eh, la- la- el plan de monitorización tiene una plataforma web que es como una gran base de datos que va incorporando todos estos datos en continuo que se van produciendo semanalmente en todas las viviendas a través de dos portales. Tiene un portal interno que es el que almacena esta información y genera la base de datos y luego tiene un portal externo a través del cual se puede acceder a esa información y mostrar de forma gráfica y visual pues los resultados tanto en los consumos energéticos como en la monitorización de confort. Eh, y se va alimentando pues continuamente, ¿no? Esta herramienta, por un lado, es una herramienta para el ayuntamiento, para que el ayuntamiento observe los resultados de sus rehabilitaciones. Esto lo puede hacer a escala de distrito o a escala de edificio o a escala de vivienda, siempre con datos anonimizados. Nosotros ponemos
un número a cada vivienda, de manera que ellos acceden a toda la información, pero no tienen el enlace a quién es cada vecino, ¿no? Es una plataforma anónima y bueno, cada vecino tiene acceso a su información y a la de su edificio, de manera que se pueda comparar y los arquitectos, administradores de fincas, tienen acceso a su edificio y pueden ver los resultados medios de su edificio, pero en ningún momento se puede acceder a la información de los vecinos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de los resultados de todos los edificios del distrito de Usera, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues aquí tenemos el promedio de CO2, el promedio de temperatura mensual, los consumos de gas, se ve como en invierno hay un mayor consumo y en verano se reduce, y los consumos eléctricos, igual que en invierno aumentan y en verano tienen un pequeño pico que está producido por el consumo de aire acondicionado, ¿no? Esto se puede ver para todos los edificios y ver el cómputo total de energía que se ha podido reducir gracias a esta estrategia de rehabilitación. También podemos evaluar el confort con esta herramienta del comportamiento higrotérmico, en el cual podemos ver en una sola gráfica la temperatura aquí y la humedad. Entonces, pues por ejemplo, aquí estáis viendo los resultados en el mes de agosto de 2022 de todas las viviendas y vemos cómo pues, las viviendas están la mayor parte por encima de 27 grados y con un nivel de sequedad muy elevada, ¿no? La humedad relativa es muy baja, ¿no? Este cuadrado que aparece en el centro sería la zona de confort y vemos que en general estamos viviendo con bastante calor y mucha sequedad en nuestras viviendas. Estos son los resultados de invierno en el mes de noviembre y aquí vemos que pues, las viviendas están mucho más cerca de esta zona de confort, ¿no? Y esto es porque en general sí que estamos utilizando la calefacción, prácticamente todo el mundo, ¿no? Menos estas viviendas que aparecen aquí más abajo, que estarían pues, por debajo de 18 grados, pero en general sí que estamos poniendo la calefacción, pero en cambio el aire acondicionado no lo usamos, ¿no? Soportamos mucho mejor el calor, por lo menos en Madrid, que el frío, ¿no? Y bueno, esto se puede, estas conclusiones se pueden observar a través de esta herramienta de evaluación de confort. También hay una herramienta de información a los usuarios se puede hacer con el teléfono móvil y es mucho más sencilla. Tú le das a tu contador de gas y te salen estas barras con el consumo mensual, horario, y le puedes observar a qué horas estás haciendo tu consumo pico. También puedes ver la temperatura a la que estás, la concentración de CO2 para ver si necesitas ventilar y bueno, pues todos los resultados de tu monitorización. Y finalmente lo que hacemos es evaluar los resultados antes y después de la rehabilitación. Aquí aparecen los consumos arriba eléctricos y de una vivienda. Esto es un ejemplo de una vivienda y vemos los consumos antes. El periodo en gris son las obras y podemos ver, pues, por ejemplo, cómo ha ido descendiendo el consumo de gas después de la rehabilitación, ¿no? Era mucho más elevado y se producen las obras y después de las obras se consume menos gas, ¿no? También tenemos datos apilados para todas las viviendas para el análisis del parque edificado. Y de la misma manera, pues podemos ver antes y después la temperatura interior, la humedad y la concentración de CO2 para ver qué efecto ha tenido la rehabilitación energética. Con toda esta información hacemos un informe que se entrega a cada uno de los participantes en el plan de monitorización, en el cual pues, se tiene esta hoja resumen con el cerdito que les dice cuánto han reducido el consumo de energía primaria, ¿no? Como ha explicado Rosa, pues tenemos el consumo de energía primaria en total. En este caso, esta vivienda que ha sido un éxito ha tenido un 51% de ahorro de energía primaria total, que ha supuesto un ahorro de 25% de consumo de electricidad
y un 60% casi de gas natural, es una de las mejores resultados, y ha reducido casi un 50% sus emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? También tenemos la evaluación del confort. Vemos que esta vivienda está prácticamente todo el año en confort, un poquito menos en verano, como hemos visto que en general los resultados en verano son peores, ¿no? Y bueno, necesita mejorar en algún momento su humedad relativa. Y bueno, de manera mucho más detallada, aquí en la izquierda, donde hay un gato en un radiador, podéis ver la evaluación del consumo de energía mucho más detallada, ¿no? El consumo energético de energía final, antes y después de la rehabilitación, el consumo de electricidad y gas natural normalizado con los datos climáticos, o sea, los datos reales de ahorros que se han obtenido y ese consumo total que ya podemos sumar, si transformamos a energía primaria, ya podemos sumar electricidad y gas natural y calcular las emisiones de carbono que se han reducido, ¿no? Con la rehabilitación. En esta tabla podéis ver los resultados de los valores promedio. Es importante resaltar que, bueno, el poblado dirigido de Orcasitas, nosotros nos esperábamos a lo mejor peores resultados en el sentido de que pues, es un barrio en el cual hay familias vulnerables, ¿no? Y entonces también pues muchas sufren privación del confort para ahorrar energía, ¿no? Porque están en situaciones de pobreza energética. Entonces, sí que estamos comprobando que los ahorros que se ven en el certificado energético, que son, yo qué sé, en este caso, el certificado energético de los edificios de casitas preveía un 55% de reducción de energía, pues no se están cumpliendo. Y esto pues es en gran parte por temas de que los certificados están hechos para una situación de confort durante todo el año, en invierno y en verano, y en el cual la vivienda no se sale nunca del confort, ¿no? En el momento en el que tú consumes menos que lo que se espera en el certificado, pues ya tus ahorros son más reducidos, ¿no? Entonces sí que se observa que en las viviendas en las que hay pobreza energética, pues evidentemente se ahorra menos. Si tú no gastas, pues tus ahorros son mucho menores. Pero sí que podemos observar cómo ha aumentado la temperatura en invierno dentro de estas viviendas, consumiendo menos energía. No hay un gran ahorro, no ahorran el 50%, como se espera en el certificado, pero sí que comprobamos que el confort en estas viviendas ha mejorado. Entonces, eso es algo que es importante y que solo se puede evaluar monitorizando la calidad ambiental interior. Por eso insistimos en que no solo se trata de medir consumos, sino que también hay que medir el confort. De esta manera podemos hacernos una idea y hacer el dibujo de cuál es la eficiencia energética de esa vivienda y del edificio. No tenemos que centrarnos solamente en las emisiones de CO2 que reducimos, porque entonces olvidamos toda esa parte social que es muy importante y que, y que al final tiene consecuencias en la salud y en muchos más aspectos, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos medido, si vemos el bruto de estas 11 viviendas, vemos bueno, pues que se ha reducido el consumo eléctrico modestamente, ¿no? Como un 5% de media, y el consumo de gas se ha reducido notablemente, ¿no? Hemos obtenido un 44% de reducción de consumo de gas al año. Esto se traduce sumando tanto la electricidad como el gas natural, en casi un 34%. O sea, las viviendas solamente rehabilitando su envolvente ya han reducido un tercio su consumo y todavía no hemos actuado en las instalaciones ni tienen energía renovable, pero solamente actuando en la envolvente y además teniendo población vulnerable, que no consume lo que debería para estar en situación de confort, aún así estamos reduciendo un tercio toda la energía total que consume los edificios, ¿no? Esta muestra de 11 viviendas. Y esto supone que se han reducido casi un 30% las emisiones totales de CO2 al año, ¿no? Eh,
Bueno, entonces las conclusiones, ya para terminar, pues es que pues esta metodología nos permite observar y analizar los consumos energéticos, pero también el confort y la calidad del aire del parque residencial. Y bueno, pues de esta manera podemos evaluar las mejoras de rehabilitar la envolvente, ¿no? La transparencia de los datos, porque permite que los vecinos estén observando lo que está sucediendo en sus viviendas, y también el ayuntamiento le permite obtener datos de sus políticas de rehabilitación y hacer mejoras. Por ejemplo, una de las mejoras que hemos propuesto al ayuntamiento al ver los resultados que tenemos en verano, ¿no? Es que además de poner, de dar subvención para aislar térmicamente las fachadas y las cubiertas, que también obliguen a poner toldos en las ventanas soleadas, porque muchas de las viviendas se están recalentando porque está entrando el sol y no tienen protecciones solares. Eso sería una medida pasiva que no, bueno, cuesta el dinero de la inversión inicial de poner los toldos, pero que luego no consume energía y sí que podría reducir la demanda de refrigeración. Entonces, esta es pues una de las conclusiones a las que hemos llegado al observar los resultados, ¿no? De las 11 viviendas, pues hemos reducido un 44% en el consumo de gas y un 11% en el eléctrico, emisiones de CO2 un 30%, y bueno, y se pasan muchas más horas de confort en invierno que en verano, ¿no? En verano, pues estamos mucho rato por encima del límite de confort, que lo hemos establecido en 27 grados. Suponemos que por encima de 27 grados estás pasando calor, hasta 29 grados, aproximadamente 2 grados, los puedes soportar si tienes ventiladores, si generas una corriente de aire que te ayude a refrigerar tu cuerpo, y a partir de 29 grados ya, si permaneces durante muchas horas, sería necesario instalar aire acondicionado, ¿no? La humedad relativa en general es bastante seca en Madrid, pero entra dentro de los promedios. Y la calidad del aire, pues tenemos un cuarto de las horas, pues está por encima de 900 partes por millón, que era, no sé si os acordáis, cuando empezó la pandemia y tal, se empezó a medir mucho el CO2, porque es el indicador de la renovación de aire, ¿no? Igual que sirve para medir la concentración de contaminantes, también puede servir para medir la posibilidad de que haya virus. Entonces, pues se recomendaba estar por debajo de 900 partes por millón. Y bueno, pues solamente el 25% de las horas se supera esto, por lo tanto hemos deducido que los hábitos de ventilación de la población en general en Madrid son bastante aceptables, y bueno, eso sí que puntualmente pues daremos instrucciones a las viviendas que hayan participado y en las que podamos observar que se pueda mejorar la ventilación, ¿no? Y bueno, bueno, en general, después de la rehabilitación, las viviendas no tienen problemas para mantener la temperatura adecuada en invierno, en verano sí, y bueno, y deberíamos poner toldos, además de SATE, y bueno, pues un poco son los resultados. Quería dar agradecimientos a todos los vecinos que han participado y que nos han dejado monitorizar, que es un poco a veces tedioso, pues que tenemos que ir a hacer una entrevista, que si luego un ensayo de blower door, que si vienen los instaladores, pues sí, la verdad que les molestamos un poco, pero bueno, pues creemos que es importante al ayuntamiento por apostar por un estudio independiente que evalúe sus políticas, a Manuela Navarro, la presidenta de la Asociación Vecinal Guetaria, que ha impulsado mucho este proyecto para que los vecinos del poblado dirigida de Orcasitas pues participen y quieran saber y se interesen por el tema de monitorización, y a la empresa Stechome, que bueno, pues que ha sido la que nos ha ayudado a montar la plataforma, y los equipos de informática del CSIC, porque buah, el montar esta base de datos pues es bastante complicado y nos ha hecho aprender mucho de ciencia de datos, y bueno, todavía estamos en ello.
y bueno, y ya para terminar, pues decir que las medidas pasivas son muy importantes, ya lo he dicho, pero que son, pues, son un poco las que permiten que nos independicemos de las energéticas, ¿no? Y de que no dependamos tanto de los consumos. Reducir la demanda es ganar libertad, no solo ahorrar energía, sino que no depender tanto de los consumos externos. Y con esto termino y si queréis damos paso a las preguntas y los comentarios si los tenéis. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante las conclusiones que habéis sacado. ¿Hay alguna pregunta por ahí por el chat? Si queréis la miramos y a ver si podemos responderla entre tú y yo. Pregunta Carlos si habéis visto qué nivel de aislamiento térmico de la envolvente suele tener un edificio tipo del siglo 19 del centro de Madrid con 0,7 o 1 metro de grosor, con independencia de si los huecos de fachada están aislados o no. A ver, si no han realizado ningún tipo de intervención, creo que igual puedes poner el gráfico ese, Fernando, que explica muy bien la normativa, ¿no? Desde la NBE del 79 hasta el CT, que es muy, muy actual. Entonces, todos los edificios antiguos, lo que es la capa de aislamiento que conocéis, que hemos visto en los talleres, esos edificios tan antiguos no tienen nada. Como mucho, podrían tener una cámara de aire. Sí, Entonces, la, creo que pone siglo XIX, ¿no? Entonces, si fuera a lo mejor siglo XX mediados, a partir de los años 70 y pico, no 50, sino más bien 70 y pico, pues veis la normativa esa NBE del año 1979, pues ya obligaba a poner un poquito de aislamiento, lo que ha comentado Fernando. Pero todo lo de antes, un páramo. sí, y lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que las viviendas que comenta son muy poquitas en comparación Ah, con eso también. toda la vivienda. Entonces, por eso las políticas no se dirigen a esas viviendas. Pero en general, como está diciendo que, vamos, hasta que llega el movimiento moderno en los años 30 y se empiezan a hacer los edificios que son de estructura de hormigón y fachada ligera, la construcción era muy masiva, ¿no? Mm. Entonces teníamos unos muros de gran espesor, 50, 60 centímetros de espesor, y eso lo que tiene es mucha inercia. Entonces, no tienen aislamiento, entonces siguen perdiendo calor, con lo cual se podrían mejorar incluyendo aislamiento, pero tienen un efecto que se llama de amortiguación de la onda térmica, o sea, el pico de temperatura más alto y el pico de temperatura más bajo que se producen dentro del edificio son mucho menores que en el exterior, ¿no? Aunque la temperatura media tiende a ser la misma, pero sí que se amortiguan los extremos. Y además tiene otro efecto, son amortiguación y retardo. El retardo es que va bajando cuando baja la temperatura en el exterior, en el interior tarda un tiempo en bajar. Por lo tanto, se puede captar energía durante el día y que durante la noche no haga tanto frío, ¿no? Esto en caso de que estos edificios tuvieran ventanas soleadas, ¿no? Que no todos lo tienen, ¿no? Entonces, se dice que el confort térmico es un poquito mejor que en los edificios del siglo XX. Por eso incidimos en estos edificios del siglo XX. No digamos que la construcción antigua, la construcción de antes, de tradicional, pues sí que tenía que, en cierto modo, estaba adaptada al clima y respondía, ¿no? Entonces sí que tiene unas medidas de eficiencia energética, aunque no sean las que conocemos ahora, aunque no tengan aislamiento, aunque no tengan doble vidrio, pero sí que tenían una cierta adaptación al medio. La arquitectura vernácula siempre tiene una adaptación al clima. Por eso cuando vas al Polo Norte, pues hacen iglús, porque esa es la manera de adaptarse. En el Mediterráneo, en sitios calurosos, se pintan las casas de blanco porque reflejan y entonces no se calientan tanto. En fin, hay en el norte de España hay una gran cantidad de de miradores acristalados que captan, hacen efecto invernadero y calientan gratuitamente la vivienda, ¿no? La arquitectura tradicional tiene mecanismos y esos mecanismos
en cuanto llega el movimiento moderno se pierden. Por eso insistimos en que son estas viviendas las del siglo XX son las que son el mayor sumidero de energía, porque no tienen antes del 79 no tienen absolutamente ninguna medida, ¿no? Se pensaba que la energía iba a ser infinita, confiábamos en la modernidad, ¿no? Y ahora estamos en un momento de posmodernidad en el que nos hemos dado cuenta de que los recursos no son infinitos y que el medio ambiente no es un sumidero donde podamos tirar humo infinito y no lo absorber infinitamente, sino que tiene un límite y que estamos traspasando ese límite, ¿no? Sí, solo por aclarar, creo que es siglo XIX porque pone 0,7 o 1 metro de grosor, pero entonces, por comparar un poco, ¿no? O sea, lo que ha comentado Fernando, si fueran estas viviendas del siglo XIX que ha comentado, que son muy poquitas, no tiene aislamiento, pero la ventaja que tiene es que tiene mucha inercia térmica que va a mantener mucho la energía en su interior una vez que ha ganado a lo mejor ganancias con el sol o porque has puesto la calefacción. Entonces, ese calor no se va a perder inmediatamente, como pasaría a lo mejor en unas viviendas de estas que hay un montón, de antes del año 79, que son esas del movimiento moderno que ha comentado Fernando. Entonces, yo entiendo que Carlos, acláranoslo, que es 19, ¿no? No siglo XX. Por esto de que pone 1 metro de grosor de muro, me parece a mí que va a ser, vale, genial, que va a ser eso, del siglo XIX, con tanto grosor, vale. Ese Hay, efecto lo sí, puedes ver pues cuando tú tienes de vas a pueblo. una casa de fin de semana, sí, del Sí. pueblo, que es antigua, con muros pues de adobe o de piedra, y llegas el viernes y pones la calefacción, y hasta que eso se calienta, llega el domingo, que te tienes que ir a tu casa, y ya el domingo empiezas a estar a gusto, que es cuando te vas y luego se enfría, ¿no? Ese retardo, esa inercia es lo que hace por ejemplo, en una vivienda de fin de semana es más interesante poner un aislamiento en el interior, porque si tú tienes el interior aislado, en cuanto llegas, calientas y enseguida el aire está caliente, ¿no? No está los muros absorbiendo todo ese calor. En cambio, una vivienda que sea permanente de 24 horas y si tú tienes esos muros con mucha inercia térmica, te interesa poner un aislamiento exterior, porque eso hace que la inercia, el calor esté en tus muros y no se pierda, ¿no? El problema es que ahí, pues, hay temas de patrimonio, ¿no? Como hay que conservar la imagen, pues a veces no se puede poner en una fachada protegida, tú no puedes alterarla, ¿no? Mm, Poniendo, entonces, ahí hay toda una serie ¿no? Por eso necesitamos arquitectos, para que estudien cada caso y un poco propongan soluciones adaptadas, ¿no? No todos hay que rehabilitarlo igual y no todos los edificios son iguales y hay que hacer un estudio pormenorizado, ¿no? De cada caso. ujú. Vale, luego hay otra pregunta que dice, la instalación de los elementos que habéis utilizado de monitorización, aproximadamente cuánto os ha llevado por vivienda. Entiendo que en colocar los aparatitos, ¿no? El coste Sí, de... correcto, sí, sí, en, Sí. ¿No? Pues- en instalación, sí. y ¿Se refiere al luego, coste? no, al coste no, yo creo que el tiempo de colocación, que cuánto tarda en Correcto. colocarse en cada vivienda, ¿no? Y bueno, si nos dices el coste, tampoco está mal. Sí, pues creo que ha costado como 600 euros por vivienda, ¿no? Para 3 años y nada, la colocación es súper rápida. Llega el operario y en menos de una hora ya te ha puesto incluso menos. El de salón el del confort se pone en el salón en una librería a una altura más o menos de metro y medio, siempre intentamos tener la misma altura para la estratificación del calor y luego un poquito más delicado es abrir el cuadro eléctrico y colocar una pinza perimétrica que son, vamos, se engancha así, no hay que cortar nada, se colocan sobre el cable y ir al contador de gas y colocar una pinza y lo que más tardas es en conectar eso al envío de datos, ¿no? A la base de datos, pues ponerle el internet para que esto y comprobar que están llegando los datos. Casi es más tiempo de programación que de instalación. Nada, a lo mejor una mañana o un día, ¿no? Por vivienda, como muchísimo, ¿no? Sí, En colocar todo esto así a nivel instalación. sí, Vale, sí, no se tarda nada. Un día por vale. edificio. Sí.
Ah, vale, vale. Sí, sí. Y también Sofía nos pregunta que cómo se ha conseguido la participación en rehabilitación de envolventes de las familias en situación más vulnerables. Bueno, entiendo que estás preguntando por Orcasitas en concreto, ¿no? Sí, Bueno, como la han tramitado a través de una subvención, entiendo que eso ha facilitado bastante Sí. este tema. Pero no ha sido nada fácil, Ya, claro, no, no, porque no ha sido fácil, exacto. Sí, sí. sí, ha habido múltiples problemas. Bueno, primero bueno, se ha volcado la asociación vecinal se ha volcado en incluir a las personas vulnerables, ¿no? Que en no dejar a nadie atrás. Esto, ¿no? Es que decimos, y, bueno, pues se ha procurado ayudar a todo el mundo. En la cooperativa energética que están haciendo ahora, ¿no? La comunidad energética, como no se puede, los excedentes de energía renovable no se pueden vender, se van a donar a las personas vulnerables, ¿no? Para que tengan energía gratuita. Mm, Y, pues para incluirlas en el programa, pues se les ha facilitado, se les ha ayudado a preparar toda la documentación para que se les ha dado asistencia técnica para que presenten sus datos de la renta de manera que obtienen un poco más de subvención que el resto de vecinos. En fin, se ha hecho todo un trabajo que es lo que deberían hacer las oficinas verdes, ¿no? Que es o las oficinas One Stop Shop lo llaman, que es las ventanillas únicas, que es la idea que se tiene de implantar para que los vecinos podamos ir a informarnos a un sitio donde nos digan todos los papeles que tenemos que presentar para optar a las rehabilitaciones energéticas, pues esa labor la ha hecho la asociación vecinal. Es verdad que es un barrio que tiene un tejido vecinal pues histórico, ¿no? Que esta ya es la quinta que hacen, ¿no? Pues han pasado pues por todo tipo de problemáticas y han superado y han conseguido muchísimas más cosas antes que la rehabilitación energética, ¿no? Históricamente. mm, Entonces tienen ya un bagaje y tienen una forma de hacer las cosas. Entonces sí que ha sido fundamental que la asociación vecinal ayude a estas personas vulnerables. Luego ha habido problemas después de la rehabilitación, por ejemplo, pues con el IRPF, pues claro, si las obras que han hecho son muy caras, ¿no? Han sustituido los ventanales de las escaleras que eran enormes, han puesto un espesor de aislamiento térmico muy considerable en la fachada y en la cubierta, y entonces pues que salía cada vivienda por unos 20.000 euros al principio, ¿no? Y bueno, pues claro, de esos 20.000 euros, Hacienda pues, dependiendo del tipo de subvención, por ejemplo, las subvenciones europeas no computan en el IRPF, pero las del ayuntamiento sí. Entonces, pues un 20% de tu subvención, pues como cuando te toca la lotería, tú tienes que declarar la subvención en el IRPF, y entonces pues tuvieron que devolver pues 4.000 euros, por ejemplo, de 20.000, pues el 20%. Entonces, unas personas que no hacían declaración de IRPF de pronto tienen que devolver 4.000 euros de una cantidad que ellos no han percibido porque ha ido toda destinada a la cuenta de la comunidad de propietarios y de ahí a pagar obras. O sea que ni siquiera han visto ese dinero por ningún lado, ¿no? Entonces sí que ha habido un poquito de problema con estos temas, y de nuevo la asociación vecinal se ha movilizado, ha mm. movido cielo y tierra, ha conseguido que no computen los impuestos a las personas vulnerables. Ha habido también problemas con la seguridad social porque personas que cobraban, personas además casi todas viudas de 80 y pico años para arriba, que tenían pensión de viudedad muy reducida y cobraban un complemento a mínimos, pues les han quitado el complemento a mínimos porque ya superaban la cantidad mínima eh, que había que tener de ingresos para percibir ese complemento. Y bueno, pues la asociación vecinal ha llegado hasta el Supremo, que les ha dado la razón y les han devuelto el dinero. O sea que no ha sido solo el apoyo para que
para que pudieran formar parte del plan, sino una vez los problemas que van surgiendo, que no los conocemos porque esto es una cosa nueva y, y tiene implicaciones por todas partes que hay que ir puliendo, hay que ir aprendiendo y hay que ir solucionando, la asociación ha seguido apoyando a estas personas hasta el final y ha resuelto todos estos temas que han sido complicados, ¿sabes? Vale, gracias. Menos mal que luego han conseguido solucionarlo, sí, pero claro, Sí, gracias y no solo, a que se han unido. claro, y no solo lo solucionan para estos Mm. vecinos, que es muy Sí, es importante, para más adelante, para toda claro, la gente, sí. claro, generan jurisprudencia y Mm. generan sentencias a las que tú te puedes acoger, ¿no? En caso de que tuvieras ese problema en el futuro. Genial. A ver, veo por ahí también, está clara la necesidad de rehabilitación energética, pero ¿cómo vamos a conseguir realizarla económicamente? Bueno, yo creo que ya se han visto un poco los problemas que nos podemos encontrar y yo creo que se debería facilitar un poco la tramitación de estas ayudas. Eso de la ventanilla única que has dicho que desde la asociación vecinal al principio, cuando ellos empezaron, es que ni siquiera existían las oficinas de rehabilitación, que ahora sí que existen, pero yo creo que aunque existan las oficinas de rehabilitación, que están en los colegios de arquitectos y de aparejadores en Madrid, por ejemplo, y en otros sitios, pues están también repartidas y tienen esto de la ventanilla única para recoger todo el papeleo que supone bastante dentro de la petición de una subvención. Creo que hay mucho trabajo por hacer para que esto sea mucho más ágil, mucho más fácil. Y bueno, pues no sé si es que estamos todavía aprendiendo y a veces pues se pide en la documentación 20, 40 veces lo mismo, ¿no? Casi Eh, no muy electrónicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé qué piensas, Fernando, yo creo que ahí hay mucho por trabajar eh, para que sea más ágil, más fácil sí, sobre todo para una comunidad que luego cuando les ha costado mucho decidirse, ¿no? En muchas juntas de vecinales, ¿no? El acordar, llegar a hacerlo y luego a lo mejor se encuentran con esta brecha, ¿no? De, uff, me inundan los papeles, que está claro que lo tienen que hacer los técnicos y bueno, y la colaboración del administrador de fincas, pero si fuera como más fácil todo, la burocracia, pues ayudaría. lo que sí lo que solicitan asociaciones vecinales como la de Guetaria es que las oficinas únicas no estén en el colegio de arquitectos, Mm, que los vecinos les da una pereza horrible ir ahí o les impone muchas veces ir a un colegio de arquitectos, no sé qué les parece como algo mm, o accesible o que no les van a tratar bien o que pintan ahí, sino que están exigiendo que estas oficinas se monten en los barrios, ¿no? Y exacto. que, pues claro, sí, porque al final todas estas operaciones ahora mismo se están dando de forma muy puntual, pero si queremos llegar a los valores que exige la Unión Europea para 2050, vamos a tener que hacer, en Madrid vamos a tener que hacer 30 poblados dirigidos de orcasitas. O sea, esta operación es el modelo que hay que seguir en todos los barrios. O sea, y además, haciendo la escala de barrio es como se van a conseguir mejores precios, ¿no? Mm, Porque claro, es mucho más económico para una empresa constructora hacer un volumen grande de obra y eso se tiene que repercutir en los precios en los costes para los vecinos bueno, y que esté en el barrio para resolver los problemas concretos de ese barrio, ¿no? Porque tú haces una rehabilitación que el objetivo es la eficiencia energética, pero ya aprovechas y arreglas todo el edificio. El poblado dirigido de Orcasitas, el origen de esta rehabilitación masiva no es la eficiencia energética. Ellos empezaron a rehabilitar porque se desprendían unos antepechos de la fachada y había peligro para los transeúntes. Entonces, era un problema de seguridad vial, vamos, que circulando por ahí te podía caer. Se cayó una pedrusco que mm, pesaba 500 kilos. Entonces, fue cuando informando sobre las subvenciones, vieron que la posibilidad de arreglar el edificio era de obtener más dinero era si hacían esto, ¿no? Porque pues entonces ya se metieron, hicieron un proyecto piloto con el plan madre
y ahí que fue el de la presidenta Manuela Navarro, ¿no? Y ahí entendió que eso lo quería para todos sus vecinos, porque aparte de reducir los problemas de seguridad, pues había conseguido un confort y reducir el consumo energético, pero el origen es mejorar el edificio. Entonces, pues estas obras se pueden aprovechar para resolver todos problemas de estanqueidad, de humedades, de pues muchas más aspectos, ¿no? Que solamente la eficiencia energética. Tienen muchos más beneficios, ¿no? Y hay que intentar pues que cada proyecto resuelva los problemas de cada edificio y de cada barrio, ¿no? Genial. Yo tenía una pregunta y ahora veo que también hay una más. ¿Habéis hecho termografías y habéis hecho también prueba de estanqueidad o blower door? Sí. Antes, o sea, entiendo que después de las obras, ¿estas pruebas os han servido para detectar que a lo mejor había alguna zona que estaba mal instalado el aislamiento, las ventanas, y gracias a hacer estas pruebas ha ayudado a que se puedan arreglar y queden bien instaladas? Quiero decir, De- porque también, bueno, en esto hay también cierta problemática, ¿no? De la calidad de la ejecución, de la instalación de las ventanas, sobre todo, ¿no? Entonces, si gracias a realizar estas pruebas, que a veces dicen, bueno, esto es para hacer un estudio del CSIC, pero a mí, bueno, los datos finales me pueden luego aportar algo, pero que también en la parte justo después de cuando termina la obra, pues a lo mejor también pueden servir bueno, pues eso, para detectar errores y conseguir arreglarlos cuanto antes. Si ha servido también para eso, o porque os habéis encontrado pues algo mal instalado o no ajustado del todo. no hemos encontrado. Hombre, es cierto que cuando hacemos el plan de monitorización, la empresa lo sabe. O sea, la empresa sabe que vamos a ir allí, que vamos a hacer Ah, termografías, o sea, que ya. interesante. Claro, Sí. hay una cierta presión porque si lo hacen mal, a lo mejor les pillamos, Ujú. ¿no? Y en eso también es como un control de calidad adicional que tiene, aparte de las visitas de obra del arquitecto y del control, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es positivo también porque hay un Claro, tienen que control, ¿no? pasar un examen, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, Exacto. ciertamente están presionados por una serie de pruebas que se van a hacer y la verdad que no, en estas 11 viviendas, que corresponden a 3 edificios del poblado dirigido de Orcasitas, no hemos encontrado vicios ocultos ni problemas de este tipo, ¿sabes? Genial. Parece que las cosas se han ejecutado correctamente. Ya veremos, ¿no? Como vamos a hacer muchas viviendas, pues a ver qué nos encontramos, ¿no? Claro. Pero de Ujú. momento, pero desde luego sí que es positivo, yo creo, que la empresa constructora sepa que hay un plan de monitorización y que se va a evaluar los resultados, ¿no? Claro. Claro. Genial. Y Sofía nos pregunta que cuál es el porcentaje de bonificación. Entiendo que se refiere al porcentaje de ayudas. Acláranoslo si quieres de viva voz. El porcentaje de ayudas por trabajar la rehabilitación energética depende un poco de cada ayuda o subvención. Ahora hay un nuevo plan, por ejemplo, en Madrid, y depende de cuántas letras subas, pues hay una subvención u otra. Y luego también creo que se puede llegar hasta el 100% si hay familias vulnerables. Entonces, todo esto son aportación de documentación, claro, como contaba antes. En Va, el caso, ay, perdona, es que estamos trabajando justo en un proyecto también de One Stop Shop similar en Cataluña y el tema del porcentaje Uy, de pues allí será bonificaciones. diferente, claro. Sí, sí. No, pero por eso encontramos muy interesante decir, ostras, un colectivo vulnerable que haya participado cuando se está viendo que el problema es la inversión inicial. Entonces, si se llega al 100%, ¿en qué casos? Porque eso es interesante de, yo que sé, pues quizá lo puedes solicitar a tu administración competente, porque al final pones barreras en la equidad y el acceso a las ayudas, y eso creo que es, no sé, Claro, es una luego, barrera que nos encontramos. ajá, una iniciativa interesante que tienen algunas subvenciones es que una vez que se entrega la documentación y queda como aprobada, a veces te dan el 50%, ¿vale? Como por adelantado, ¿no? Cuando pides la licencia de obra. Entonces, eso, por ejemplo, antes no era, era cuando terminas, te lo doy todo. Entonces, imagínate, pues pasa mucho tiempo. Entonces, bueno,
esto como que se va un poco mejorando. Yo creo que es positivo lo de dar el 50% por adelantado, porque, bueno, pues facilita la financiación. Pero no sé, Fernando, ¿tú qué opinas de...? Sí, sí, se Depende pueden de la hacer ayuda. muchísimas más mejoras, desde luego. Sí, depende de la ayuda. Lo que dices tú de darlo por adelantado, el Ayuntamiento de Madrid lo da por adelantado. Claro. En cuanto te aprueban, sales publicado en el boletín del ayuntamiento, pues unos días después te hacen una transferencia y tú tienes un plazo de 2 años para ejecutar las obras y si no las ejecutas te crujen. Entonces sí que empieza una maquinaria que ya te empiezas a estresar, que hay que hacer la obra, que no es que, hombre, luego hay Bueno, una cierta flexibilidad, ¿no? Si la empresa ha pasado en algún edificio que la empresa ha quebrado y han tenido que cambiar, problemas de este tipo, si los justificas, pues te amplían el plazo, ¿no? No es una cosa, pero sí que funciona así y eso ha facilitado mucho que se aceleren las obras. En el caso del plan de monitorización, lo que decidió el ayuntamiento fue que a los edificios que participaran en la monitorización les daban un 10% adicional. O sea, si tenían derecho, los que tenían derecho al 50, pues tenían 60. Los que tenían derecho al 70, tenían 80. Entonces, por eso también muchas familias vulnerables se ascribieron al plan, porque la Asociación Vecinal Guetaria dijo, apuntaros a esto porque os van a pagar una parte más de mm, la rehabilitación. Y además, había un límite por vivienda. Normalmente estas ayudas tienen un límite máximo y si monitorizabas no tenías ese límite, ¿vale? Entonces podían sumar ayudas, pues sumaban la del ayuntamiento con la de Next Generation, ¿no? Estas ayudas que ha habido para la recuperación post-COVID. Pues entonces llegaban casos en los que podían llegar al 100% sumando ayudas, ¿no? Luego hay un portal, nunca se puede eh, superar. Eso hay que no aclararlo se también, pueden claro. superar, sí, Claro, está controlado, claro. vamos, en el portal de subvenciones lo puedes ver, o sea, puedes entrar y metes un edificio y ves todas las subvenciones que les han dado y nunca superaba el 100%, pero pusieron esa ventaja en el plan de monitorización, ¿no? Que le quitaban el límite y les daban un 10% más. Entonces, pues eso iba sumando, ¿no? Y sí que ha facilitado que participen los vecinos. A lo mejor ha sesgado un poco la muestra, porque claro, se han apuntado personas a lo mejor más vulnerables que consumen menos y entonces ahorran menos, no lo ya veremos, Mm. pero sí que en Orcasitas lo han utilizado para aumentar esa, esa cuantía de la ayuda, ¿no? Sí, y quizás el tema de que la gente no se apunte a esto de la monitorización a veces es por lo de los datos, ¿no? Pero como nos has contado, lo tenéis controlado porque son anónimos, ¿no? Sí, Tienen acceso, pues, el administrador a todo el edificio, pero nunca a una vivienda concreta que puedas cotillear cómo consume tu vecino y este tipo de cosas. claro. Que a lo mejor la gente teme eso, pero yo creo que sí, ¿no? Todos son como ventajas para apuntarse a algo así, no solo por el dinero, sino bueno, pues Sí, por los datos que obtienes, ¿no? Y sí, nos hemos mm, encontrado mucha suspicacia, aún así, claro, ahí ya, como ya. parece que van a poner cámaras, que no sé qué. Por Mm, ejemplo, en la MV también, o sea, una parte de las viviendas son de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que son viviendas públicas de alquiler, ¿no? Entonces, estas sí que son para personas vulnerables y ahí pues hay de todo, ¿no? Hay desde personas que han pinchado la luz y que no quieren ver allí a nadie que tenga cara de inspector, yo que sé, que no se evalúe nada, que no se controle nada, o yo que sé, personas muy desconfiadas, o eso sí que nos hemos encontrado a gente que se ha apuntado y luego no quiere, problemas de todo tipo, ¿sabes? ujú. Pero vamos, en general ha tenido buena acogida y bueno, sí que en el poblado dirigido del Casitas vamos. Estamos esperando a tener un poquito más de edificios evaluados, pero sí que haremos una jornada de presentación de los resultados para explicar los casos y que cada uno pueda preguntar su, su caso concreto y dar mejoras particularizadas. Hay gente que, pues yo que sé, que podría ventilar más en, en invierno durante las horas de más calor para que no se te enfríe la vivienda. O gente en general en España.
o en Madrid por lo menos, sí que en verano ventilamos por la noche, ¿no? Hacemos ventilación nocturna, que esto es una medida que reduce la demanda de refrigeración muchísimo, ¿no? Si tú abres toda tu vivienda por la noche en verano y corre el aire, a la mañana siguiente la temperatura está reducida y partes de una temperatura inferior, con lo cual no tienes que poner el aire acondicionado, ¿no? Pues esto hay gente que no lo hace, por ejemplo, y mm, que tiene un potencial de ahorro, ¿no? Entonces, pues a esas personas se les informa, mira, si haces esto, por aquí puedes recortar la utilización de protecciones solares. Hay gente que se va, hemos visto gente que se va a trabajar en verano y deja las persianas abiertas y cuando llegas les ha cascado el sol ahí y en su salón no hay quien esté y tienen que poner el aire. Pues ese tipo de hábitos mm, pues sí que se detectan y se puede recomendar a cada uno, porque nos creemos que todo el mundo usa la vivienda bien, pero pues esa sabiduría, que es un poco pues lo que hacían nuestras abuelas, porque eran ellas las que se ocupaban de mantener la casa, pues son de cajón y que pues mucha gente no las hace, ¿no? Yo qué sé, la modernidad ha acabado con muchísima sabiduría que si la recuperamos, pues nos puede permitir ahorrar energía con unas poquitas medidas, ¿no? mm. Curioso, sí. Mm. Vale, pues creo que no hay más preguntas, hay comentarios. Bueno, creo que sobre lo que has comentado al principio, de dónde viene todo esto y que bueno, que hay que huir un poco de los negacionistas del cambio climático. Y bueno, hay un comentario sobre las subvenciones que hemos estado hablando. No sé si queréis hacer algún comentario más, alguna pregunta, si no, ya cerraríamos la sesión. Vale, pues muchas gracias, Fernando, por participar y yo creo que nos encantará que cuando tengáis esa presentación o incluso cuando tengáis los datos de las 200 y pico viviendas que nos has comentado, pues estar un poco al tanto e informadas. Así Claro, que quedamos atentas a lo que claro. nos comentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y muchas Gracias gracias a a los demás también por participar. Adelante. y, y Muchas gracias gracias. a vuestra labor, ¿eh? Porque como plataforma que estáis haciendo un trabajo importantísimo y la verdad que para mí es un honor venir aquí a explicarlo y dar a conocer nuestro trabajo, ¿sabes? A Sí, través no, vuestro. hay que divulgarlo, es que si no, bueno, pues se queda ahí un poco a lo mejor en ciertos Claro, sectores y bueno, yo creo que es interesante que se conozca y que las suspicacias que comentabas que podía haber, pues bueno, que se vaya conociendo más y esto yo creo que cada vez será pues como algo más habitual, ¿no? Que después de hacer una rehabilitación se hagan este tipo de estudios y de monitorizaciones. Es que si no, bueno, pues estamos sí, un poco hay que hacerlo. así a ciegas, ¿no? Pero bueno, Hay que hacerlo. primero hay que rehabilitar, ¿eh? También mucho. Vamos a dedicar Y medir. Claro. unas cantidades enormes a Mm, rehabilitar. Hay muchísimo dinero en ayudas que se va a gastar en esto y monitorizar es imprescindible para mejorar los planes, para ver dónde están los fallos, o mm, sea, de hecho, se va a exigir cada vez más. De momento es un proyecto piloto, pero si mm, funciona, pues esto, una parte de los edificios que es de cajón. Si se van a emplear fondos públicos y subvenciones, hay que controlar en qué se gastan estas subvenciones y hay que comprobar que, que- que funcionan, ¿no? mm, Y ver en qué se puede mejorar, ¿no? En ese sentido, pues está bien, yo creo que está bien, es una experiencia pionera. Yo creo que en el País Vasco ya se hace de hace tiempo, ¿no? Como que sí que siempre pues, son un poco nuestro referente y sí que ha habido planes de monitorización de la empresa pública de vivienda, Locavide, lo ha hecho, o sea, es una cosa que allí sí que se hace. De hecho, la empresa Stechome, que nos ayuda a montar la plataforma, es una empresa vasca y mm, son ellos los que tienen la tecnología un poquito más desarrollada y que nos sirven de ejemplo, ¿no? Pero sí que esto va a haber que hacerlo pues en todas partes. A medida que se vaya promoviendo la rehabilitación energética, va a haber que monitorizar como cualquier subvención pública, ¿no? Y esta es una manera científica
de saber qué está pasando, ¿no? Que no es los certificados energéticos, pues a lo mejor un técnico un poco perverso, pues puede estirar aquello, yo qué sé, Estirar para los que datos, ¿no? Sí, sí, para que sí, salga un lo que me poco, interesa. Claro, sí, sí, sí. eso se podría, pero la Mm, monitorización son datos medidos, científicos, no hay, vamos, es lo que hay. Así que sí, yo creo que es muy perfecto. necesario. Pues seguimos Muchas avanzando. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, gracias Adiós. Fernando. Adiós, adiós. Adiós, buenas tardes.